Pokémon es una de las franquicias más lucrativas en la actualidad, con decenas de juegos diferentes, una comunidad de fanáticos de todas las edades y múltiples medios de entretenimiento. Pero como un videojuego que en sus inicios apenas lograba pagar las cuentas de sus desarrolladores, se convirtió en el fenómeno que es hoy en día. Y más importante, como una franquicia tan ligada a la identidad japonesa conquistó el planeta entero en menos de 2 años. ¿Fue acaso una estrategia bien cuidada, suerte o una combinación de ambos? Para entender el fenómeno de Pokémon tenemos que remontarnos a su creador y cómo inició todo. Satoshi Tajiri nació el 28 de agosto de 1965 a las afueras de Machida, Tokio, rodeado de ríos, pantanos y bosques. Esto le permitió desarrollar un interés y gusto por la naturaleza. Solía pasar sus tardes recolectando y aprendiendo sobre taxonomía, hábitats y alimentación de insectos y cangrejos que encontraba por la zona. Esto le ganó el apodo de Dr. Bug entre sus compañeros de clase, un apodo que irónicamente terminaría siendo una profecía. Cuando Satoshi estaba por empezar la secundaria superior, que sería lo equivalente al bachillerato en muchas otras partes del mundo, Satoshi quería encaminar sus estudios hacia la entomología, pero su padre tenía otros planes. Al entrar a la secundaria lo envió a estudiar a la Tokyo College of Technology con la esperanza de encaminarlo hacia una ingeniería. Satoshi obedeció, y aunque la idea no le agradaba, comenzó sus estudios en ingeniería eléctrica. Y mientras tanto, la urbanización de Tokio sustituía los ríos y bosques de su localidad por estacionamientos, condominios y plazas comerciales, donde Satoshi encontraría su nuevo pasatiempo, las salas de arcade. Específicamente tenía un gusto muy particular por Space Invaders, donde pasaba horas mejorando su puntuación, pero cuando se quedaba sin dinero para seguir jugando, simplemente se limitaba a observar a otros jugadores. Su obsesión era tal que sus propios padres lo consideraban un delincuente por pasar tantas horas en estos lugares. Pero dicha obsesión no sería en vano. Para finales de los 70, Satoshi ya diseñaba sus propios conceptos de videojuegos, y a los 16 años ganaría un concurso de diseño organizado por el mismo Sega. Pero esto no fue por casualidad. Satoshi tenía buen ojo para distinguir lo que hacía de un videojuego un buen título, algo que más tarde le permitiría desarrollar una de las franquicias más lucrativas del mundo. Pero por ahora esta habilidad le permitiría fundar su propio fanzine. Este término proviene de las palabras fan y magazine, una publicación que hace algún entusiasta de temas como cine, música o videojuegos, y que en esencia se trata de una publicación independiente, de modo que no existe la censura ni el apego a criterios específicos como si los tendría una editorial. Típicamente los creadores de fanzine trabajan en todos los aspectos de la publicación, desde su diseño hasta su distribución. Satoshi entonces fundó el fanzine Game Freak, una publicación pensada para cubrir un vacío que él mismo percibía. En Japón no existe literatura seria sobre estrategias de videojuegos para jugadores técnicos. El fanzine se lanzó en 1982. Al principio es escrito totalmente a mano, fotocopiado y engrapado manualmente por Satoshi, pero un par de meses después, un número sobre cómo conseguir puntuaciones altas en videojuegos populares de la época se volvió viral, alcanzando las 10.000 copias vendidas con una producción completamente artesanal. Esto atrajo la atención de un joven ilustrador de manga llamado Ken Sugimori, quien escribió a Satoshi ofreciéndose como dibujante formal del fanzine, y quien más tarde también sería el encargado del diseño visual de Pokémon. Pero la revista, por más exitosa que fuera, no era suficiente para Satoshi. Años de analizar, reseñar y diseccionar las mecánicas de otros juegos le dieron a Satoshi algo más valioso que la fama, un ojo crítico. Con esto llegó a una conclusión: los videojuegos que él criticaba no aprovechaban el potencial del hardware que existía por aquellos años. Consolas como la Famicom, la NES, Super Cassette Vision eran algunas de las consolas más populares en Japón, y Satoshi sabía que él y sus amigos podían aprovechar de mejor manera los componentes de estas consolas. Así que en 1987 dejó su faceta de crítico para convertirse en creador y diseñador de videojuegos. Comenzó aprendiendo programación desmontando consolas NES. Sugimori por su parte se encargaría del diseño visual y un joven Junichi Masuda del diseño sonoro. Finalmente en 1989 lanzaron su primer título, un juego de arcade cuyo objetivo es rescatar a Jenny, la novia del protagonista llamada Cartón, que fue secuestrada por su hermana Quinty. Para ello se deben voltear las baldosas del suelo y empujar a los enemigos contra las paredes. El juego fue distribuido por Namco para la Nintendo NES y gozó de un éxito modesto, lo que le permitió a Satoshi consolidar oficialmente la Game Freak Company. Al mismo tiempo, la Game Boy acababa de salir al mercado, y junto con ella el Game Link, un accesorio que conecta dos consolas para transferir datos entre cartuchos, pero la mayoría lo usaba solo para competir. Satoshi, sin embargo, vio algo distinto. La historia cuenta que, al ver a dos niños conectados a través de este cable, imaginó de forma casi metafórica pequeños organismos cruzando de un dispositivo a otro. A partir de aquí, la idea de crear un videojuego que le permitiera a los jugadores coleccionar e intercambiar criaturas no lo dejaría en paz, así que comenzó a desarrollarla. Satoshi tomó inspiración de distintos materiales y experiencias personales para idear las mecánicas de juego. De Ultra Seven, por ejemplo, creó el concepto de las Pokéball. En la serie, el héroe guardaba sus criaturas aliadas en pequeñas cápsulas metálicas y las lanzaba al campo de batalla para que lo ayudaran, pero además tomaría el aspecto visual de las cápsulas que entregaban las máquinas Gashapon. Y por último, el concepto de los intercambios lo integraría tras recordar lo frustrante que fue no poder conseguir un objeto raro en el videojuego Dragon Quest 2 que su amigo Sugimori sí tenía. Así nació la idea llamada Capsule Monsters. Sí, todavía no es Pokémon, para eso falta bastante. En 1990 el equipo de Game Freak presentó su proyecto a la empresa Ape Inc., una pequeña compañía que había sido cofundada por Nintendo y Shigesato específicamente para
dar oportunidades de desarrollo a talentos externos y permitirles presentar ideas de juegos nuevos e innovadores. Pero además, Satoshi eligió presentar la idea en Ape Inc. porque tenía conocidos muy cercanos ahí. Sí, ¿qué sería de cualquier idea de éxito sin un poco de nepotismo? La idea llegó desde la gerencia de Ape Inc. a las manos de Hiroshi Yamauchi, el presidente de Nintendo. Los ejecutivos de Nintendo no lograban entender cómo un juego enfocado en la captura e intercambio cooperativo sería más viable que un juego enfocado en la competencia, pero Hiroshi Yamauchi aprobó el proyecto, comentando que era la idea que había estado esperando. A su vez, Shigeru Miyamoto, el creador de Mario, había disfrutado tanto del videojuego Quinty que decidió tomar a Satoshi bajo su tutela y convencer personalmente a la dirección en Nintendo de financiar el proyecto. Finalmente, el juego tuvo que renombrarse a Pocket Monsters debido a conflictos de propiedad intelectual justo al firmarse el contrato. Con el proyecto en desarrollo se esperaba que estuviera listo en un año, pero tras varios retrasos el desarrollo se convirtió en una pesadilla de 6 años que llevaría a Satoshi y a Game Freak cerca de la bancarrota. El presupuesto era bajo, las fechas de entrega se movían constantemente y a principios de 1992 Game Freak se quedó sin fondos. Para sobrevivir, el equipo tuvo que pausar Pocket Monsters y trabajar por encargo en otros títulos para Nintendo, como Yoshi para la NES y Game Boy o Mario y Wario para la Super Famicom. 5 empleados renunciaron por inestabilidad y Satoshi se vio obligado a dejar de cobrar su propio salario. El equipo de programación se redujo a tan solo 4 personas. Para el verano de 1993, la empresa estuvo a punto de abandonar el proyecto por completo, pero tras realizarse una votación interna, el 80% del personal votó por seguir adelante. Y para asegurar los últimos fondos del desarrollo, Game Freak tuvo que ceder una tercera parte de la franquicia a Creators Inc., la empresa de Ishihara que era básicamente el sucesor de Ape Inc. Así, la propiedad de Pokémon quedó repartida en 3 partes iguales: Nintendo, Game Freak y Creators Inc. El desarrollo terminó en octubre de 1995. Durante esos meses, el programador Morimoto se dio cuenta que, tras eliminar las herramientas de depuración, quedaban 300 bits libres en el cartucho, por lo que, sin mucho que hacer, decidió agregar un personaje extra que llamaron Mew. Finalmente, Pocket Monsters Rojo y Verde salieron a la venta el 27 de febrero de 1996, pero para la industria ya era demasiado tarde, quienes daban a la Game Boy por muerta, pues para ese entonces tenía ya 7 años de haberse lanzado, una eternidad en tecnología, y mientras tanto, marcas como Sony o Nintendo apostaban por el realismo tridimensional con la PlayStation y la Nintendo 64. Pocket Monsters, por el contrario, llegaba en una pantalla monocromática y bidimensional. Los medios la ignoraron casi por completo. Las ventas apenas se sostenían en el margen del top 10 y todo apuntaba a que sería un juego olvidado en cuestión de meses. Pero entonces un fallo técnico imprevisto apareció. Mew comenzó a cargar en las partidas de algunos jugadores, dejándolos muy desconcertados. Nadie sabía que este personaje existía y mucho menos aparecía en la Pokédex. Con esto empezaron a circular rumores sobre un misterioso Pokémon número 151. El boca en boca disparó las ventas justo cuando el juego más lo necesitaba. La revista CoroCoro Comics aprovechó el momento con la promoción Oferta de Pokémon Legendario. La mecánica era simple. Los lectores debían enviar una postal para participar y de entre todos los que se inscribieran, solo 20 serían elegidos al azar. La respuesta fue inesperada. 78,000 postales fueron recibidas. Finalmente, los 20 ganadores debían enviar su cartucho a las oficinas de CoroCoro. Los técnicos cargaban manualmente los datos de Mew en el cartucho y regresaba a su dueño con el Pokémon legendario ya integrado. Los propios creadores aseguraron más tarde que nunca planearon que el error apareciera, pero ese accidente alimentó el misterio de la franquicia que ninguna otra campaña de marketing hubiese logrado. Las ventas semanales pasaron a igualar a las mensuales, multiplicándose por 3 y 4. Para septiembre de 1996, Rojo y Verde ya habían superado el 1.000.000 de unidades, y con este éxito el público japonés empezó a apropiarse del nombre al contraer las palabras Pocket Monsters en una sola: Pokémon. A partir de ahí, la popularidad de Pokémon no hacía más que crecer. Pokémon Azul llegó a finales de 1996 corrigiendo errores técnicos y bugs presentes en la versión Rojo y Verde. En octubre de ese mismo año salió el primer set de cartas coleccionables de Pokémon, el TCG. Los encargados de desarrollar el juego fueron Creators Inc. Ishihara, quien presidía la compañía, se dio cuenta que el concepto de captura y entrenamiento de los juegos se adaptaba perfectamente al formato de un CCG, por lo que se inspiraron directamente en Magic the Gathering, el primer juego de cartas coleccionables de la historia, o CCG. Las cartas de Pokémon se diseñaron como una versión simplificada de Magic para que fuera accesible a un público joven, pero manteniendo su profundidad estratégica. Por ejemplo, a diferencia de los juegos de cartas tradicionales, el mazo pertenece únicamente al jugador, quien debe construirlo y personalizarlo constantemente mediante la compra o el intercambio de cartas. Cada carta no es solo un icono, sino que contiene una parte de las reglas que rigen su propio uso, lo que obliga al jugador a leer los símbolos y textos para planificar su estrategia. Pero el TCG no era el único producto que la compañía estaba por lanzar. En septiembre de 1996 se aprobó oficialmente el proyecto de la serie animada impulsada por Masakazubo Kubo, editor de la revista CoroCoro Comics, quien pese a la resistencia inicial tanto de Nintendo, que temía que un fracaso dañara las ventas, como del propio Ishihara de Creators Inc., que temía que el anime acelerara el consumo de la marca antes de poder lanzar las secuelas del videojuego, veía mucho potencial en esta producción. Así que, para tranquilizar a los directivos, les prometió que la serie duraría 1 año y medio, lo suficiente para desarrollar el siguiente videojuego de Pokémon. Y además aseguró que la editorial Shogakukan, quien era dueña de CoroCoro Comics,
Comics inyectaría el capital necesario para su producción. Finalmente, Nintendo y Creators Inc. aceptaron. Satoshi, por su parte, impuso una condición estricta. Todos los miembros del equipo, incluidos ilustradores y actores de voz, debían jugar extensamente el juego para comprender su mundo. Tras la aprobación de la serie animada, diversas preguntas llegaron a la mesa. ¿Debían los Pokémon hablar como un humano o comportarse más como animales? ¿Y quién sería el Pokémon principal? Se decidió que se comunicaran a través de gritos específicos o repitiendo su propio nombre con distintas entonaciones. Y para no alienar a los jugadores que hubieran elegido a Bulbasaur, Charmander o Squirtle, se decidió que el protagonista empezara con un Pokémon diferente. Originalmente este Pokémon iba a ser Clefairy, pero el equipo de desarrollo lo descartó rápidamente por ser demasiado rosa y demasiado orientado a un público femenino. En su lugar eligieron a Pikachu, cuya neutralidad de género podría atraer por igual a niños y niñas. Además, su color brillante tenía una ventaja técnica: se distinguía con facilidad en televisores análogos de baja resolución de la época. Finalmente, la serie se estrenó el 1 de abril de 1997 y se convirtió de inmediato en el programa más visto de TV Tokio. Todo marchaba bien para la marca Pokémon, pero el 16 de diciembre de ese mismo año salió al aire el episodio 38 titulado Denho Senshi Porygon. La trama era sencilla: Ash y sus amigos entraban al mundo digital para resolver un problema con el sistema de envío de Pokémon, pero hacia la mitad del episodio había una secuencia de combate donde Pikachu destruyó un par de misiles virtuales con un Impact Trueno. Para representar la explosión, los animadores usaron una técnica conocida como Paka Paka, un parpadeo estroboscópico de luces rojas y azules de alto contraste, proyectadas a una frecuencia de 12 Hz. Esa frecuencia resultó ser un gatillo neurológico. Más de 10.000 espectadores reportaron mareos, náuseas y convulsiones fotosensibles. Al menos 685 niños tuvieron que ser trasladados de urgencias al hospital. La noticia se propagó tan rápido que provocó una caída en las acciones de Nintendo ese mismo día. El gobierno japonés ordenó la suspensión inmediata de la serie mientras investigaba lo ocurrido, y durante esos 4 meses de pausa, neurólogos y televisoras trabajaron juntos para escribir un marco regulatorio de seguridad televisiva que todavía existe al día de hoy, el llamado test de Harding, que evalúa cada fotograma de cualquier producción para asegurar que los contrastes más violentos de iluminación nunca superen el 25% del área de la pantalla. Técnicas como la atenuación de brillo en escenas de combate y la duplicación de cuadros para suavizar transiciones rápidas se volvieron obligatorias en la animación japonesa. Pero aún con esto, el equipo de producción no descansó. Durante la pausa aprovecharon para avanzar en la primera película de la franquicia, Mewtwo Strikes Back. La serie regresó al aire el 16 de abril de 1998, pero el episodio 38 nunca volvió a transmitirse. El escándalo fue tan grande que toda la línea evolutiva de Porygon fue excluida de cualquier interacción relevante en el anime. Pero a pesar de la controversia, Pokémon ya era una marca consolidada dentro de Japón. Videojuegos exitosos, mangas, un juego de cartas codiciado, un anime y una primera película en producción. Tenían todo lo necesario para ser gigantes en su país. Lo que nadie sabía es que este mismo éxito estaban por replicarlo en Occidente y en todo el mundo. Pero para ello tendrían que desprenderse de algo sumamente importante: su identidad. Con este éxito sin precedentes, el siguiente paso era llevar la marca de Pokémon a Occidente, pero Nintendo of America tenía severas dudas al respecto. Sabían que no podían simplemente tomar lo que ya existía en Japón y lanzarlo igual en Estados Unidos. Tenían que reconstruirlo y tenían que hacerlo todo a la vez: videojuegos, serie de televisión, cómics y cartas coleccionables, lanzados todos de forma coordinada para que cada medio reforzara a los demás. A esta estrategia la llamaron internamente un supersistema de entretenimiento, pero para lograrlo necesitaban aliados. Wizard of the Coast, irónicamente la misma compañía detrás de Magic the Gathering, el juego de cartas que había inspirado el TCG, se encargaría de distribuir las cartas de Pokémon. Nintendo of America junto con Game Freak se encargarían de la traducción, localización y distribución de los videojuegos en Estados Unidos. Pero aún con esto existe un problema mucho más grande: el anime. Muchos de los animes que suelen salir de Japón son productos culturalmente inodoros, es decir, que apenas hacen referencia a cualquier detalle percibido como japonés: la comida, el idioma, los personajes o el escenario. Pero para lograr ese silencio cultural, los creadores recurren a un estilo llamado Mukokuseki, que literalmente significa sin nacionalidad. Personajes con rasgos étnicos ambiguos, ojos enormes, cabellos de color irreales, paisajes que no remiten a ningún lugar reconocible, etc. Y sobre esa base, Nintendo of America aplicó un proceso conocido como globalización, que básicamente es adaptar un producto global a las costumbres de cada mercado local. Satoshi, por ejemplo, se convirtió en Ash, Shigeru se convirtió en Gary, los caracteres kanji y kana desaparecieron de los letreros y las bolas de arroz se convirtieron en sándwiches y donas. La música orquestal se dio su lugar al pop y al rap, y los guiones se reescribieron para que el bien y el mal fueran mucho más explícitos en la versión estadounidense. Durante estos cambios, el equipo estadounidense propuso rediseñar a Pikachu para que pareciera un tigre musculoso, algo más agresivo y vendible para el público occidental. Por supuesto, la junta en Japón no se dio, pero es curioso imaginar el aspecto que pudo haber tenido este Pokémon. Aún así, había un último detalle que no terminaba de encajar: el nombre. Por aquellos años, la marca aún se llamaba oficialmente Pocket Monsters, y no fue hasta que un ejecutivo llamado Alfred Kahn propuso tomar el nombre acortado por la comunidad como el nombre oficial de la marca. Además, sugirió agregar el acento sobre la E como una forma de guiar la pronunciación en inglés, y por qué no, para darle un toque distintivo. La estrategia y el nombre estaban listos, pero al tratarse de un proyecto tan
tan experimental, con tan pocos años de trayectoria en Japón, nadie quería arriesgarse a financiar la localización de la serie y mucho menos a distribuirla. Alfred Kahn, el mismo ejecutivo que propuso utilizar el nombre de Pokémon, veía en la serie un enorme potencial, así que decidió tomar el riesgo él mismo. Mediante su empresa 4Kids Entertainment financió la producción para localizar la serie al público occidental y a cambio le cederían parte de los derechos del anime y las licencias de producto. Para asegurar la distribución del anime, 4Kids utilizó una estrategia llamada sindicación. Ofrecía el programa de forma gratuita a las televisoras locales a cambio de una parte de los ingresos publicitarios que generara el programa. Nintendo of America apoyó esta misión gastando $5 millones para comprar espacios publicitarios en decenas de estaciones, persuadiendo así a las televisoras de transmitir el programa. Finalmente, en septiembre de 1998 se estrenó Pokémon Gara Katsemol. La estrategia de Nintendo y 4Kids funcionó tan bien que alcanzaron una cobertura de entre el 85 al 90% de los hogares estadounidenses. Unas semanas más tarde llegaron los videojuegos Pokémon Blue y Red, y para enero de 1999 el TCG estaba a la venta. El éxito de Pokémon crecía exponencialmente. Los derechos de transmisión del anime que meses antes nadie quería se convirtieron en objeto de disputa entre gigantes como Warner Bros. Y Saban. La demanda del TCG agotó la capacidad de impresión de cartas en todo el país debido a la alta demanda. Para 1999 las ganancias de Nintendo crecieron un 250% respecto al año anterior, llegando a representar más del 30% de los ingresos totales de la compañía, y 4Kids Entertainment vio sus propios ingresos multiplicarse por 30, convirtiéndose en una de las empresas de mayor crecimiento en Estados Unidos. La expansión había sido tan exitosa que no tardó mucho en llegar a otros países. Nintendo se encargó de distribuir la versión japonesa en países como Taiwán, Hong Kong y Corea del Sur, mientras que la versión desodorizada se distribuyó en Europa, América Latina, Medio Oriente y Australia, haciendo pequeñas modificaciones como en el caso de Francia y Alemania, donde personajes como Ivysaur se convirtieron en Ivysaur para el francés y Visagnosp en alemán. Y a medida que la franquicia se extendía a otros países, los tiempos de lanzamiento se comprimían más y más para evitar que el internet quemara el producto mucho antes de su llegada oficial. Pero incluso así, Pokémon ya era tan popular que en lugares como Filipinas y Holanda los niños consumían versiones piratas mucho antes de que la franquicia llegara de forma oficial a la región. La localización funcionaba tan bien que cada país adaptaba el material a sus propias costumbres y cultura. En Francia, los niños adaptaron el TCG a juegos de patio que ya existían, como la Tapette, donde el objetivo era voltear las cartas del oponente, la Lancet, un juego inspirado en las canicas donde ganaba quien lanzara su carta más lejos, y la Bataille, un juego de cartas donde simplemente se comparaban los puntos de ataque o de vida de cada carta volteada al azar. Y en Estados Unidos, como no podía ser de otra forma, la apropiación fue financiera. En comunidades acomodadas, niños y padres empezaron a tratar las cartas más raras como si fueran artículos especulativos. Las transacciones se basaban en listas de precios publicadas en revistas e internet, y los patios de recreo se convirtieron en pequeños mercados de valores, algo que más tarde terminaría por perjudicar a la marca. En septiembre de 1999, la firma de abogados Milberg presentó una demanda colectiva contra Nintendo of America, alegando que los sobres del TCG eran en esencia una forma de lotería ilegal dirigida a menores. Dentro de las escuelas, el problema era todavía más visible: intercambios cargados de acoso, engaños a los niños más pequeños y robos de colecciones completas. Cartas raras llegaban a venderse por $50 o más en el mercado gris, y los incidentes violentos alrededor de estas tarjetas alcanzaron su punto máximo en noviembre de 1999. La respuesta de las escuelas fue prohibir las cartas Pokémon en Estados Unidos, parte de Oceanía y Europa. Y al mismo tiempo, grupos cristianos describían la franquicia como una herramienta de entrenamiento ocultista. Las menciones a drenar la fuerza vital del oponente, el uso de piedras elementales y la evolución de las criaturas era leída como mercadotecnia pagana, vinculándola además al sintoísmo y el budismo por su origen japonés. Pero en febrero del año 2000, la Arquidiócesis de México fue todavía más lejos. A través de su publicación Desde la Fe, acusó a Pokémon de incitar a la violencia y a la perversión sexual. No fue hasta que el Vaticano respaldó oficialmente la franquicia que algunas de estas acusaciones cesaron, describiéndola como llena de imaginación inventiva y construida sobre lazos de amistad. Pero, ¿cómo es posible que un juego de monstruos de bolsillo generara tal fenómeno en culturas tan distintas? Y sobre todo, ¿esta popularidad tiene algún límite? Para entender la Pokémonía hay que entender a la franquicia no como un conjunto de productos aislados, sino como el supersistema de entretenimiento que Nintendo creó. Los investigadores David Buckingham y Julian Sefton Green proponen que, a diferencia de otras franquicias donde existe un medio original y derivados secundarios, en Pokémon, el anime, los videojuegos, las cartas y las películas están interconectados, de tal forma que cada medio alimenta a los demás, potenciando así su éxito. Pero además a este sistema se le suman los niños, que no actuaron como consumidores pasivos, sino como consumidores activos. Intercambiar Pokémon, cartas y conocimiento como estadísticas de combate, tipos y habilidades convertía a Pokémon en un movimiento cultural, y entre más te empapabas de esta cultura, dicho conocimiento funcionaba como una moneda social, una especie de lenguaje impenetrable para los adultos
adultos o cualquier persona que no formara parte de la cultura, lo que generaba a su vez un deseo más profundo por conocer, entender y consumir cualquier medio necesario para pertenecer a estos grupos. El problema es que este mismo conocimiento o cultura jamás termina. El eslogan "Atrápalos a todos" es el perfecto ejemplo de esto. No importa cuánto sepas de cada Pokémon, cuántos capítulos del anime hayas visto, la cantidad de cartas que poseas o si lograste atraparlos a todos. Siempre saldrán más capítulos, habrá una nueva región por descubrir, un nuevo videojuego saldrá a la venta y más Pokémon serán creados. Y ya que se tratan de seres ficticios, no hay un límite que detenga esta expansión. El sistema está diseñado casi por definición para que el consumo nunca pueda completarse. La antropóloga Ann Allison llevó esta idea un paso más allá con el término capitalismo Pokémon. En él, Allison asegura que la franquicia funciona como una doble valencia. Por un lado, los Pokémon son criaturas cosificadas, con un valor económico claro, y por el otro, su estética kawaii y la interacción de cuidar, entrenar y llevar a todos lados genera afecto y apego real. Esa mezcla convierte a los Pokémon en algo parecido a una familia sombra, un término que según Allison se refiere a los vínculos virtuales que las personas establecen con personajes y criaturas digitales que, dada su naturaleza virtual, acompañan al usuario en su vida cotidiana. Y para mantener esa relación con un Pokémon a través de los años, el usuario se ve obligado a comprar una y otra vez el siguiente hardware y juego para transferir a su compañero a la nueva generación. Esta narrativa se refuerza todavía más con la distinción entre el bien y el mal dentro de la franquicia. El equipo Rocket, que encarna el capitalismo sin afecto, reduciendo a los Pokémon a meras mercancías, son representados como uno de los villanos de la saga, contrario al protagonista cuya relación con los Pokémon está mediada por el cariño, aunque la base siga siendo capturar y combatir. Todo esto es lo que consciente o inconscientemente llevó a Pokémon a ser una de las franquicias más exitosas de su época, pero esto estaba a punto de cambiar. Para abril del año 2000, el anime Pokémon perdió el primer lugar de audiencia en Kids Warner Bros., un puesto que había sostenido durante 54 semanas consecutivas. Franquicias rivales como Digimon, Yu-Gi-Oh, entre otras, empezaron a quitarle terreno en televisión. Curiosamente, mientras en países como Japón y Estados Unidos la Pokémonía disminuía, en países como Israel y Francia el fenómeno apenas estaba comenzando. Cada cultura, país y región consumía la marca en distintos tiempos, pero tarde o temprano, sin distinción, terminaba por aburrirse de ella. ¿Pero por qué? El investigador Samuel Tobin explica que para los niños varones de entre 10 y 14 años, la estética kawaii de Pokémon, esa misma que Ann Allison identificaba como motor emocional de la marca, se volvió con la edad un problema social. Acercarse a la preadolescencia significaba que la ternura empezaba a asociarse con lo infantil, incluso con lo femenino. Quienes querían seguir siendo fans sin que sus compañeros se burlaran de ellos, tuvieron que enfatizar el dominio técnico de los juegos y transformar algo lindo en algo nerd. Y como toda moda, su caída empezó por arriba. Los niños más grandes decidieron colectivamente que Pokémon ya no era interesante y se movieron hacia gustos que percibían como más adultos. El sociólogo Gilles Bourra se topó con un fenómeno similar en Francia. Pokémon fue tratado como cualquier moda tradicional de recreo, que terminaba con el siguiente ciclo escolar. Pero mientras que en Japón el fenómeno había tardado 5 años en desarrollarse, en Francia el ciclo se comprimió a menos de 2. La razón era simple: Internet ya había difundido gran parte de la información mucho antes de que la marca llegara a Francia, así que el mercado se saturó de inmediato, quemando el interés de los niños en apenas 6 meses. Para cuando la segunda generación de Pokémon salió, Oro y Plata, un juego que también tuvo múltiples dificultades durante su desarrollo, contando con un equipo de apenas 4 programadores para lograr no solo incluir la región de Kanto, sino una segunda región, la de Yoto, el interés de los fanáticos, si bien no era inexistente, ya no era la misma que en años anteriores. Pero aún con esto, el éxito del juego obligó a Nintendo, Game Freak y Creators Inc. a consolidar la The Pokémon Company en el año 2000, cuya tarea sería centralizar y profesionalizar lo que hasta ese entonces había crecido de forma desorganizada. Pokémon no se derrumbó, simplemente se transformó. Pasó de ser un fenómeno descontrolado e impredecible impulsado por accidentes como el de Mew, loterías de revista y la fe de un par de ejecutivos en Occidente, a convertirse en una maquinaria de éxito sostenible. Pokémon entendió que su pico de popularidad había sido eso, un pico. No intentaron forzar el regreso de la fiebre original, sino que se reorganizaron, se volvieron metódicos y dejaron que el ciclo natural de las modas hiciera su trabajo, mientras por debajo construían algo mucho más sólido, un sistema que podía sobrevivir sin la suerte y sin la moda, consolidándose así como la franquicia multimedia más rentable del mundo. Una franquicia que, a pesar de estar diseñada para no pertenecerle a nadie, irónicamente terminó por pertenecerle a todos.